Y Cristian, ¿hay una teoría psicoanalítica acerca de la ansiedad? Bueno, en realidad hay más de una teoría psicoanalítica sobre la ansiedad. En esta, como algunos han dicho, como en esta torre de Babel que es el psicoanálisis, que se habla tanto, hay más de una teoría psicoanalítica, pero me voy a centrar en algunos aspectos como generales. Ah, ok. Entonces, entrando en esos asuntos o en esos aspectos generales sobre la ansiedad, los analistas, bueno, preferimos a veces hablar más de angustia que de ansiedad, pero nos meteríamos, digamos, en un lío ahorita que no es el objetivo en este momento. Pero la ansiedad es el síntoma básico de toda neurosis, ¿sí? Y podríamos llamar ansiedad a un miedo que no se le encuentra como una causa, ¿sí? Y entonces, como no se le encuentra una causa, o por lo menos no se conoce su causa conscientemente, sino que tiene una causa inconsciente, lo que hace el sujeto es ubicar ese miedo sin causa en una cosa, Ujú, en un objeto. ujú. Entonces, uno ubica ese miedo en un objeto, cuando hay una fobia, digamos, específica, en un animal, en un peligro, en una situación social, Ajá. ¿sí? O incluso en algo personal, en un pensamiento, en mi forma de ser, o bueno, en un peligro externo, etcétera. Como es un miedo que no tiene una causa consciente, el sujeto busca otorgarle la causa a un objeto, a una persona, a una situación, a una cosa. Entonces, si entiendo bien, el sujeto tiene cierta angustia inconsciente y para darle lugar, para darle sentido a esto, proyecta esta ansiedad a alguna situación, un objeto, una persona, eh, para poder sentir o procesar esta ansiedad. Sí, sí, ¿Sí? justamente es eso. Y aquí me viene a la mente algo más para ahondar. Digamos, en tu página y en tu labor, tú le apuntas a trabajar la ansiedad social. Y la ansiedad social también otra forma de definirla ha sido como fobia social, Ujú, ¿no? ujú, Entonces uno podría también no solo hablar de la ansiedad en general, sino de la fobia ujú. en psicoanálisis. Y ahí Freud, digamos, entendía la fobia como el resultado de un proceso de represión de aspectos libidinales del sujeto, ¿sí? Como reprimir un aspecto libidinal que no solamente es sexual. Cuando hablamos de asuntos libidinales o de libido, digamos que es energía psíquica que puede ser agresividad, amor, sexualidad, puede haber unas fantasías eróticas, homosexuales o unas fantasías de vulnerabilidad personal que son reprimidas y cuando son reprimidas no desaparecen, sino que sigue habiendo esa carga y esa sobrecarga que no tiene dónde descargarse, Ajá. como esa libido que se acumula y no tiene una descarga, va a generar ansiedad. Ajá. ¿Sí? Cristian, tal vez puedes, para los que no saben qué es la represión, explicar por qué, primero, qué es la represión y por qué la gente o la psique tal vez reprime ciertas experiencias o pensamientos. Qué interesante. Bueno, la represión por sí misma es un olvido, ¿sí? Pero digamos que no es un olvido por un problema de memoria, sino que es un olvido inconsciente porque la situación lo que aparece en la vida de uno, hay algo de uno mismo, digamos, hay algo de la conciencia, lo podríamos decir, que no quiere eh, hacerse cargo o saber sobre eso. Ujú. Entonces lo más fácil es olvidarlo. Ajá. Esa es la represión, como llevarlo a manera de olvido, llevarlo al inconsciente. Ujú. ¿Sí? ¿Y esto por qué sucede? Porque son, digamos, porque a veces pasan que se encuentran propósitos o deseos o intenciones contrapuestas en una persona. Ujú. Como que al mismo tiempo puedo, por ejemplo, amar y odiar a mi pareja. Sí. Entonces mejor reprimo el odio Ajá. porque
no está bien Ajá. odiar a una persona que se ama, ¿sí? Ajá. Entonces, bueno, a veces también puede pasar en otro tipo de situaciones. Quiero realizar un trabajo, pero ese trabajo de pronto me va a implicar algo que no me gusta. Ajá. Entonces, son la satisfacción y la insatisfacción por un lado. Entonces, a veces prefiero sublevarlo. Ajá. Y esto, tal vez, si pienso en una persona con ansiedad social, muchas veces se encuentra el deseo fuerte de conexión con los demás, de ser aprobado, de ser admirado, ser amado, y a la vez existe cierto temor a esto. ¿Crees que esto tiene algo que ver con la represión o con este conflicto a que te referiste? Claro, es que mira que en situaciones sociales o en la relación que establecemos en las relaciones sociales, primero, pues el ser humano es un ser social, que está hecho, digamos, para entrar en relación con otros. Entonces ahí hay una condición básica del ser humano, pero a su vez se puede encontrar con esos opuestos. Por ejemplo, el temor a ser vulnerado por esa persona, ¿sí? O por un contexto social. El temor a ser rechazado, el temor a ser abandonado, herido, ¿sí? Entonces es un deseo que se encuentra con un temor y empieza a haber un conflicto entre ambas situaciones, entre el deseo y entre el temor. Y por tanto ahí se genera un conflicto intrapsíquico. Entonces a veces se termina optando por rehuir, ¿sí? O evitar entonces la situación social o el contacto, la relación interpersonal, para protegerse, digamos, de alguna manera, de sufrir eso que no quiere. Y esto, lo que acabas de decir, se hace conscientemente, o puede ser que, por ejemplo, la ansiedad que la gente con ansiedad social siente en situaciones sociales es más bien una manifestación del inconsciente para proteger a la persona de este conflicto. Bueno, podríamos pensar que puede ser una manifestación del inconsciente para protegerse, pero al mismo tiempo podría tener otras causas. Puede ser una manifestación social una manifestación inconsciente, valga mi lapsus, perdón, una manifestación inconsciente que no le sirve para protegerse de la situación social, sino que lo que hace es sabotearse una situación social para confirmar una idea inconsciente que haya de base, como que él no es capaz, Sí. que él no es suficiente. Entonces aparece la situación social temida para ubicarlo nuevamente en ese lugar que él cree que debe ocupar en el mundo, como alguien que no es capaz, que no puede, que no es valioso, que va a ser rechazado. Entonces, sí, puede funcionar, digamos, como una defensa o una protección, pero al mismo tiempo es un síntoma que está hablando de algo que esa persona tiene de base inconsciente. Y que habría que acceder a eso, a esa información inconsciente, a ese contenido inconsciente, para que pueda darse cuenta que lo que teme no es tanto la situación social, sino esto que lo sostiene.